Ok, continuando con nuestro curso, tenemos ahora operaciones con fracciones y dentro de las operaciones con fracciones les vamos a ir poniendo nombre y las primeras serían suma y resta con fracciones de denominador común. Ok, las primeras fracciones que tenemos, hablamos de denominador común. Cuando tenemos un denominador común, solo hay que sumar la parte de los numeradores y el denominador se va automáticamente a pasar. Entonces puedo sumar en el orden que quiera. Acuérdense que unas propiedades de los números en el video del curso de matemáticas también hay que irlo checando. 7 más 5 son 12 y 12 más 2 son 14. Y solamente el 3 lo pasamos. Entonces nos da como resultado 14 tercios. Pasamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos una resta, pues habría que hacer esa resta. Si a 7 le resto 3 nos quedan 4 doceavos. Importante y sobresaliente. Cuando estamos en el examen nos piden que simplifiquemos a su más mínima expresión, por lo tanto 4 doceavos es simplificable, podemos simplificar, es decir, reducir. Y entonces la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 12 son 3. ¿Por qué le saqué cuarta y no empecé por mitad? Es mucho más rápido que nos vayamos por lo más alto que tengan, tanto numerador como denominador. Deben tener exactamente lo mismo. Si saco mitad, numerador y mitad, denominador. Si saco tercera, tanto numerador como denominador. Si saco cuarta, numerador y denominador. Por lo tanto, tenemos un tercio. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo notamos que los denominadores son diferentes, entonces va a ser suma y resta de fracciones con denominador diferente. Ok, cuando tengamos denominador diferente, tenemos que aplicar lo que vimos en el video anterior, que fue el mínimo común múltiplo. Es importante que tratemos de hacerlo un poco mental para que evitemos el conflicto de perder tiempo con respecto a eso. Estar teniendo. Ok, para que sea rápido, nos percatamos que 12 y 4 y 3, el 3 y el 4 están dentro del 12, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 12. Una vez que ya obtenemos el mínimo común múltiplo, lo vamos a dividir entre el primer denominador. Primero dividimos 12 entre 3 son 4, por 2 son 8. Dividimos y multiplicamos. Más 12 entre 12 es 1, por 5 son 5. Más 12 entre 4 son 3 y después multiplicamos por el numerador, 3 son 9. Haciendo la operación de la suma de la parte del numerador, tenemos que 9 más 5 son 13. Perdón, 8 más 5. 8 más 5 son 13. Y 13 más 9 nos da como resultado 22. 22 doceavos. Posteriormente tenemos que simplificar si es que la operación lo permite. En este caso la operación sí me permite simplificar porque ambos tienen mitad. Mitad de 22 es 11 y mitad de 12 son 6. Por lo tanto nuestros resultados son 11 doceavos. Al igual, si no me di a entender con la parte del mínimo común múltiplo, voy a insertar rápidamente en la tabla de 2 y bueno, solo de 1 para evitar estar poniendo lo que vimos en el tutorial anterior. Solo de 1, bueno, 1 con 2, insertar 2. Los números vamos a seccionarla en 3 porque son 3 números los que voy a insertar el mínimo. Es lo que tendríamos que hacer en el caso de que no lo pudiéramos, entre comillas, determinar mentalmente. Ok, ya sacamos mitad, vamos a hacer lo mismo. Mitad de 3 no tiene, automáticamente va. Nos vamos a mitad de 12, que es 6, nos vamos a mitad de 4, que es 2. Volvemos a obtener mitad. Mitad de 2, perdón, mitad de 3
mantiene, lo vuelvo a bajar, mitad de 6 son 3 y mitad de 2 es 1. Vuelvo a obtener, pero no mitad, ahora tienen tercera. Tercera de 3 es 1, tercera de 3 también es 1 y el 1 simplemente lo dejamos. Por lo tanto, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Ese fue el mínimo común múltiplo que pusimos en la parte de la fracción. Obviamente se tienen que hacer las operaciones para evitar de alguna manera que se vayan a equivocar. Acuérdense que en la parte de suma y resta de fracciones con denominador diferente, lo primero que vamos a hacer es obtener el mínimo común múltiplo y después dividimos 12 entre 3, el mínimo entre el primer denominador, y el resultado de esa operación lo multiplicamos por el denominador. Proceso reiterativo en cada una de las fracciones. Ahora nos damos cuenta que tenemos una suma de fracciones mixta. ¿A qué le llamamos mixta? Porque tenemos números enteros y fracciones, números enteros y fracciones y números enteros. Hay que transformar. En esta parte vamos a transformar la mixta a una fracción común. Por lo tanto, si para transformar, ¿qué es lo que necesitamos? Primero vamos a multiplicar el denominador por el número entero. Entonces serían 3 por 2, 6. Y le vamos a sumar el numerador. 3 por 2, 6 más 1, 7 tercios. Más. Ahora pasamos a la segunda transformación. 5 por 1 son 5, más 3, 8 quintos. 8 quintos. Cuando tengamos números enteros solamente le vamos a agregar el número 1 como denominador para que automáticamente se convierta en una fracción. Ahora obtenemos el mínimo común múltiplo de esa expresión. Y el mínimo común múltiplo, como tengo 5 y 3 y son números primos, solamente voy a multiplicar. 3 por 5 son 15, pero sugerencia, es importante sacarlo. Si en dado caso no lo podemos determinar de manera mental, tenemos que hacer con la tablita. Ok, volvemos a repetir el proceso anterior. 15 entre 3 nos da como resultado 5, por 7 son 35. Acuérdense, dividimos, multiplicamos. Dividimos 15 entre 5 son 3, por 8 son 24. Más 15 entre 1 son 15, por 4 son 60. Ahora vamos a sumar la parte del numerador, los resultados que nos dio, que son 35 más 24, nos da como resultado 59 más 60, nos da 119 quinceavos. Como nuestra operación es mixta, tendríamos que tener nuestro resultado en mixta. Por lo tanto, tendríamos que hacer el proceso de división de 119 entre 15. Y 119 entre 15 nos va a dar 7 enteros. Y obviamente, si sacamos todo el proceso, 14, 7 enteros con espacio, 14 15 años. ¿Cómo hicimos o cómo tuvimos esto? Solamente dividimos en los enteros sin sacar la parte decimal. Van a ser 7 enteros, me sobran 14 en el residuo de la división, pero sigue estando dividido entre 15. Ok, pasamos al ejemplo número 2, que es una resta. En el caso de suma de fracciones mixta, hacemos el mismo proceso. 2 por 3 son 6, más 1 son 7 medios. Al 3 le agregamos el número 1, 2 sobre 1, y hacemos nuestro proceso. El mínimo común, ¿cuál es? El mínimo común es 2. Si lo hacemos de una manera, tal vez un proceso mental. O simplemente, son dos números muy pequeños, 2 por 1 serían 2. 2 entre 2, primero divido, después multiplico. Proceso reiterativo. 2 entre 2 es 1 por 7 me da como resultado 7. 2 entre 1 son 2, por 3 son 6. Vamos a 6 y llegamos a solamente la resta. 7 menos 6 es 1 medio. Este es nuestro resultado. Si alguien se pregunta por qué no saqué la mixta,
porque no tengo, en este caso, el numerador es menor que el denominador. Pasamos a otra resta, pero esta resta de fracciones con denominador diferente. Sacamos el mínimo común, obviamente con tablita. En el caso de, como sabemos que el 2 está contenido dentro del 24, el mínimo común es 24. Proceso reiterativo, repetitivo constantemente. 24 entre 24, 1 por 3 me da como resultado 3. 24 entre 12 nos da como resultado 2, por 1 serían 2. Hacemos el proceso de la resta y esto nos arroja un resultado de un 24. Nos sacó mixta, ¿por qué? Porque, otra vez, el numerador es menor que el denominador. Listo, pasamos a la multiplicación. ¿Qué pasa en la multiplicación de fracciones? En la multiplicación de fracciones lo que vamos a hacer simplemente es hacer un proceso directo. Tengamos la multiplicación que tengamos. En el caso de mixta hay que transformar. Ya vimos cómo transformamos las mixtas. En el caso de números enteros también los transformamos. Entonces es directa, numerador por numerador, o se hace 6. Denominador por denominador, o se hace 20. Simplificamos. Mitad de 6 son 3. Mitad de 20 son 10. Acuérdense que al simplificar ambos deben tener exactamente lo mismo. Mitad, mitad, tercera, tercera. Siguiente, división. Proceso cruzado. 2 por 7, 14. Proceso cruzado. 9 por 1, abajo, 9. Y nos dan 14 novenos. Como no me pide o la operación no tiene fracción mixta, no le saco entero con fracción, simplemente la dejo tal y como está. No importa ¿qué es lo que no importa? Que si yo tengo otra multiplicación, vamos a poner otra rapidísimamente, una multiplicación de 3 enteros, un cuarto multiplicado por 3 quintos. Ok, ¿qué va a pasar con esta operación? Multiplico otra vez, transformo, 4 por 3, 12, más 1 serían 13. 13 ¿qué? 13 cuartos. Lo vamos a meter entre paréntesis para indicar que es una multiplicación. Ok, y el 3 quintos solo lo vamos a pasar 3 quintos. Cerramos y sabemos que el proceso de la operación es un proceso directo, serían 13 por 9, son 39. 39 y obviamente 4 por 5 son 20. ¿Podemos hacer el proceso de división? Claro que sí, sí podemos hacer ese proceso de división. Entonces dividimos 39 entre 20. Lo pueden hacer manual, es muy importante hacerlo manual para que se puedan percatar. Es un entero, obviamente serían 20 por 1 serían 20, para 39 serían 19, con 19, 20 a todos. Ahora lo corroboramos para verificar si estamos en lo correcto. 20 por 1 son 20, más 19, 39 veinteavos. Entonces eso significa que nuestra respuesta es justamente correcta. Bueno, ahora obviamente hay que ejercitar mucho para ganar un poquito más de práctica. Esto es operaciones con fracciones.